Nosotros hemos empezado a desarrollar el tema las aguas salutíferas y está en Ezequiel capítulo 47, perdón. Este es un tema que nosotros venimos desarrollando ya un tiempo atrás y es el ministerio de la palabra de Dios. Hemos estado hablando que la palabra de Dios, según Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, es un ministerio. También hemos leído en Hechos capítulo 6, versículo 4, donde los apóstoles dicen que no es bueno que los apóstoles, los ministros que están dedicados o llamados al ministerio, estén sirviendo a las mesas, sino más bien que se dediquen al ministerio de la palabra y de la oración. Entonces veíamos por las escrituras dentro de este tema, el ministerio de la palabra, el primer punto que veíamos era que el ministerio de la palabra es el ministerio de Dios. Dios todo lo que ha hecho y lo que ha determinado, lo ha hecho por su palabra, por la enseñanza de su palabra. Lo miramos por todas las escrituras a Dios como ese maestro divino, enseñando su palabra a Adán y a cada uno de los hombres que Él fue llamando para cada generación hasta el día de hoy. Lo segundo que veíamos dentro del tema del ministerio de la palabra es que el ministerio de la palabra fue el ministerio y es el ministerio del Señor Jesucristo, que Él desde que empezó su ministerio fue enseñar, predicar y enseñar la palabra de Dios hasta en la cruz, hasta en su muerte, hasta en resurrección. No hacía sino predicar y enseñar la palabra de Dios. Por cuestión de tiempo aquí tocamos pues, de una manera realmente sencilla este tipo de temas, pero si ustedes por el Espíritu van a las Escrituras, estas verdades Dios va a ir destapándolas a su pueblo, que va entrando en su orden. Por ejemplo, hablábamos de que Jesucristo enseñó la palabra de Dios y desde que empezó su ministerio, en su muerte, le predicó a los espíritus encarcelados, a los hombres del Antiguo Testamento, y en su resurrección, a los mismos discípulos, a 500 hermanos, donde apareció a ellos, donde dio instrucciones, que siempre lo vimos enseñando la palabra de Dios. Ahora Él dice, les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo en Juan 16, capítulo 16, verso 12 y 13, les conviene que yo me vaya, todavía no les he dicho todas las cosas, pero vendrá el Espíritu de verdad y Él los va a guiar a toda verdad. Lo tercero que estamos viendo en el tema del ministerio de la palabra es que es el ministerio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, aparte de los dones, el ministerio del Espíritu Santo es revelar la palabra, revelar las Escrituras. No nos podemos quedar en un solo lado o irnos a extremos porque los dones están vigentes, como lo están los ministerios, pero también hay algo muy poderoso que el Espíritu Santo nos quiere revelar y es las Sagradas Escrituras, ya que Él las inspiró, ya que Él las reveló, Él las iluminó a estos santos hombres y también es lo que Dios ha preparado para la iglesia del siglo XXI. No nos podemos olvidar que el ministerio del Espíritu es revelarnos toda la verdad. Somos unos privilegiados al saber que nos tocó la dispensación, el tiempo donde Dios quiere destaparnos toda su verdad. Entonces en este punto número 3 quedamos en Ezequiel 47, las aguas salutíferas. Hablábamos a través de este texto que las aguas representan la obra del Espíritu en nuestras vidas, pero que también el agua representa la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Mirábamos nosotros 4 niveles de revelación de la palabra de Dios, porque la revelación es progresiva, porque cada día la palabra de Dios está siendo revelada, destapada y enseñada de una manera más gloriosa, más poderosa, de una manera más clara, yo diría hasta de una manera más sencilla, más fácil. Cuando a uno se le habla el entendimiento, uno mira las Escrituras, esa palabra revelada, esa palabra rema, esa palabra donde mi entendimiento se ha abierto y la veo claramente en mi vida. Y empiezo a creerla, a disfrutarla y a crecer en esas verdades. Veíamos nosotros en Ezequiel 47, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, 4 niveles de revelación de la palabra de Dios, y el primero era los tobillos, el segundo era las rodillas, el tercer nivel era los lomos y el cuarto nivel todo el cuerpo. Hablando de las Sagradas Escrituras, mirábamos Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46.
donde también ahí habla el Señor Jesucristo de 4 niveles de revelación, de enseñanza de la palabra de Dios. Veíamos el primer nivel, que fue que empezó a caminar Israel con la ley. Esa fue la doctrina para ellos en su tiempo y fue gloriosa. Veíamos el segundo nivel, que era el de las rodillas, y hablábamos de los salmos mesiánicos, del sacrificio de Cristo, de la humillación, de la adoración. El tercer nivel que veíamos era los lomos, que habla de los profetas, ¿no? De que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la obra de Cristo fueron cumplidas. Los lomos en las Escrituras habla de profetas. Entonces, mirando estos 3 niveles, la revelación ha sido progresiva. Dios no dejó a Israel solo en la ley, sino que los trajo a donde, a los salmos, y los salmos tienen un contenido mesiánico del Mesías, de Cristo, extraordinario. Pero también los llevó a los profetas que habla primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 13, que profetizaron de Cristo, de la obra de Cristo. Uno de ellos, el fuerte, fue Isaías. Isaías se le reveló Cristo desde que empezó a escribir su primer capítulo hasta el capítulo 66. El libro de Isaías es como una pequeña Biblia, donde encontramos 66 capítulos y encontramos un proceso de revelación, de restauración extraordinario. Y lo cuarto, que fue donde quedamos, fue que ya dice las Sagradas Escrituras en Ezequiel 47:5, que ya cuando el varón, que es Cristo, midió otros 1000 codos, dice que ya era un río que ya no se podía pasar, porque pues las aguas habían crecido de manera que ya no se podía pasar a nado. Entonces nos habíamos quedado allí, de que necesitamos ir creciendo en la revelación de las Sagradas Escrituras. Estoy dando un breve repaso de lo que realmente vimos el miércoles pasado, pero al quedar aquí vamos a continuar con el estudio. Vamos a mirar por las Escrituras esta mañana cuando la Biblia habla todo el cuerpo, porque ya dice las Escrituras que este río creció tanto que no se podía ni caminar en él, ya el agua ni siquiera estaba por las rodillas, ni siquiera los lomos, sino que era un río ya que fluía, que corría, y era un río que no se podía pasar sino a nado. Entonces llegamos al punto de que es tiempo de que dejemos que Dios por el Espíritu nos vaya trayendo a revelación progresiva de las Sagradas Escrituras, y es el tiempo de nadar en toda la verdad, en toda la revelación de las Sagradas Escrituras. Yo voy a continuar con el tema hablando de la abundancia de su Espíritu en nosotros y de la abundancia de su palabra en nosotros. Voy a tocar algunos textos del Antiguo Testamento y otros textos del Nuevo Testamento para hoy continuar con la misma enseñanza de las aguas salutíferas, que hay abundancia, que es tiempo de disfrutar de esta abundancia de su Espíritu y de su palabra. Las aguas salutíferas, las aguas saludables, las aguas dulces de las Escrituras. Pero antes de hablar de esta abundancia, yo quisiera tocar 2 versículos que me han impactado, porque yo creo que llegó el tiempo de que volvamos a la sencillez de las Escrituras, a la sencillez de la palabra de Dios. Antes de hablar de esta abundancia, es importante pues nosotros mirar que estamos leyendo Ezequiel 47, que habla de las aguas salutíferas, las aguas limpias, saludables. Yo quiero leer Éxodo capítulo 15, verso 22 al verso 25. Ya ahí entramos a hablar de la abundancia de su Espíritu en nosotros y de la abundancia de su palabra en nosotros. Quisiéramos haber compartido hoy el tema, el poder del agua viva de la palabra de Dios, pero eso lo dejamos para la próxima semana y vamos a mirar el poder del agua de la palabra de Dios. Vamos a mirar quién es esa agua y cuál es el poder de esta agua en nuestras vidas, tomando el símbolo del agua. Pero continuando la misma línea, cuando hablábamos de que necesitamos nadar en todo el río de Dios, el río de su palabra, mirando Éxodo capítulo 15, verso 22 al 25, dice las Sagradas Escrituras, estamos estudiando la palabra de Dios con el símbolo del agua.
Dice las Sagradas Escrituras, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿En qué momento Dios le da estatutos, ordenanzas, preceptos, diríamos hoy principios al pueblo de Israel? Este es un suceso extraordinario, donde el pueblo de Israel, ya en su trayecto de ir a la conquista de la tierra prometida, Dios guiándolos, llegaron a un lugar llamado Mara, y dice que no pudieron beber estas aguas porque eran amargas. La palabra Mara, amargura. Y el pueblo empezó a murmurar, pero si Dios nos trae por acá, y ahora ¿qué vamos a beber? Dice las Sagradas Escrituras en el verso 25 de Éxodo 15 que Moisés clamó a Dios, y que Dios le dijo a Moisés que cortara, le mostró un árbol, y que lo cortara y lo echara en las aguas, porque las aguas estaban amargas. Las Sagradas Escrituras desde Génesis capítulo 2 y capítulo 3 habla del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. En la Biblia hay 2 árboles significativos: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, que es Cristo. El problema del ser humano empezó en un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde fue la serpiente quien le enseñó a Adán y a Eva el bien y el mal, el conocimiento del bien y del mal. Una mala enseñanza en un árbol. Pero fue en otro árbol, el árbol de la cruz, donde se le resolvió el problema al ser humano. Yo, viendo esta figura en Éxodo 15, 22 al 25, aguas amargas, y hoy estamos hablando de la palabra de Dios, donde en muchos sucesos bíblicos Dios les dio a beber aguas amargas, donde el pueblo de Israel, donde la palabra de Dios fue fuerte para ellos. Pero dice aquí las Sagradas Escrituras que Dios le mostró un árbol, y ese árbol es Cristo. Y cuando Moisés echó este árbol o las ramas de este árbol a estas aguas amargas, las aguas se endulzaron. Yo creo por las Sagradas Escrituras que Cristo, con el sacrificio de Cristo, el árbol de la vida que es Cristo allá en el madero, ya endulzó el mensaje. El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de Dios, donde las Sagradas Escrituras nos habla tanto Isaías capítulo 61 y Lucas capítulo 4 verso 18 en adelante, las buenas nuevas. Es tiempo de sanar las aguas de la palabra de Dios con Cristo. Cuando Cristo como árbol de la vida es echado sobre el agua, la palabra de Dios, empezamos a endulzar el mensaje. No un mensaje liviano de libertinaje, de falso compromiso, sino un mensaje agradable que transforme, que la gente quiera seguir oyendo y escuchando la palabra de Dios. Llegó un tiempo, yo creo que llegó el tiempo donde necesitamos que el agua de la palabra sea sana. Vamos a mirar un ejemplo, ya que estamos allí cerca, en Números capítulo 20, verso 10 al 12, para entrar a hablar de la abundancia del Espíritu, porque tal vez surgirían inquietudes, ¿no?, de esperar un mensaje pues fuerte en el sentido legalista, sino más bien un mensaje agradable que transforme, que cambie, que afirme. Dice las Sagradas Escrituras en Números capítulo 20, verso 10 al 12.
Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, de la roca, esto es Cristo, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó su mano Moisés y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, la roca es Cristo. Hay 2 sucesos cuando la palabra de Dios habla de que salió agua de la roca para Israel. Estamos hablando de las aguas salutíferas, estamos hablando de que el agua de Dios toma, la palabra de Dios toma símbolo del agua. Estamos hablando que necesitamos que sea sanado el mensaje, echarle a Cristo, es que con Cristo es que se sana el mensaje, Él es el árbol de la vida. Estamos hablando de Mara, aguas amargas. Aquí Moisés predicó en amargura, dice Número 20:10 que Moisés se amargó con el pueblo y Dios no lo mandó a eso. Dios lo mandó a hablarle a la roca que es Cristo, para que saliera agua y fluyera agua, para saciar a 2,5 millones o casi 3 millones de personas sedientas de agua. Pero Moisés hizo caso omiso. Dios le dijo, habla a la peña, y Moisés la golpeó. En los 2 sucesos, el primero está en Éxodo 17, que no voy a entrar en detalle, verso 6. Dios le dice a Moisés, háblale a golpea la peña y saldrá aguas. En Éxodo 17, que es el primer suceso, son 2 sucesos diferentes. Moisés golpeó la peña y salió agua, y Dios se glorificó a Israel. Pero en este segundo suceso Dios le dijo, hablad a la peña, en Número 28. Y Moisés siguió con el mismo modelo antiguo. Moisés siguió con el mismo programa mental, creyendo que fue como la vez anterior o el suceso pasado, y golpeó aquí la peña en amargura, y Dios no le había dicho que la golpeara, sino que le hablara. Aparte de la soberanía de Dios, aparte de la fidelidad y de la grandeza de Dios, yo veo aquí en el versículo 12 de Número 20, que Moisés por no atender el llamado de Dios, por no obedecer las instrucciones conforme al orden y al tiempo de Dios, Dios le dijo, voy a volver a leer Número 20:12. Es que cuán importante es que recuperemos o que tengamos el temor hacia la palabra de Dios, hacia las sagradas escrituras. Es tiempo de sanar las aguas vivas, limpias de la palabra de Dios. Dice el verso 12 de Número 20, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otras palabras, aquí se le cerró a Moisés la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos entendimos. Yo voy un poquito a profundidad con este texto, y es el primer punto de lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Las aguas limpias de la palabra de Dios, trayendo ya, salir del símbolo del agua a la realidad, es Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. O sea, Cristo es el agua de vida. Cristo es la palabra viva. Cristo es la realidad espiritual de todas las cosas. Y yo veo a Moisés aquí, por no seguir las instrucciones de Dios, metido en un problema delicado. ¿Cuál fue? Sencillo. Moisés, el hombre manso, el hombre humilde, el pastor de una iglesia de 3 millones de personas, cometió un error, uno solo. Sencillo, no más. ¿Cuál sería? Dice las Sagradas Escrituras en Número 20:10,
darle palo a Cristo, golpear a Cristo. Eso hizo Moisés. Porque la roca es Cristo, dice 1 Corintios 10:4. Cristo era la roca que le seguía. Y Dios no le dijo que la golpeara en este suceso. Por eso hablábamos la semana pasada que la palabra de Dios tiene tiempos, que Dios es un Dios de tiempos. Y veíamos por las Escrituras que en el primer suceso de Éxodo 17 Moisés golpea, porque Dios le dijo golpéala, es tiempo, porque era tiempo de ley. Porque las Sagradas Escrituras hablan del sacrificio de Cristo, de que Él iba a ser golpeado en el madero, de los sufrimientos del Señor en la cruz. Pero ya cuando Dios le cambió el tiempo a Moisés, Él no se dio cuenta. Y Dios le dijo, ya no es tiempo de golpear, ya es tiempo de hablarle a la peña, para que salga de ella aguas. Tiempo de comunión, de intimidad. Con este texto podríamos mirar otros dos más, solamente los voy a decir, y uno es Romanos 4:15, donde dice las Sagradas Escrituras que la ley produce ira. La ley, o sea, el cargar 613 mandamientos y tener que cumplirlos todos, y saber que si uno se hubiera esforzado en cumplir 612 y fallaba en el 613, pues eso procede a ira, amargura, pues qué piedra, estoy guardando 612 y a veces en el más mínimo caía y era culpable de todos. Por eso en Lucas 15:28 el hermano mayor del hijo pródigo representa ese estado, porque era muy obediente, pero como pues había que cumplirlos todos, estaba triste, estaba enojado. Yo creo que es tiempo de que las aguas de la palabra de Dios las está sanando, y es con Cristo. Ya después de tener claridad en este punto, vamos a hablar de la abundancia de su Espíritu en nosotros y de la abundancia de su palabra, porque estamos hablando del río de Dios, y es muy poderoso hablar que el río de Dios es el río del Espíritu fluyendo en la iglesia, fluyendo con los dones, fluyendo en los ministerios. Esto es muy poderoso, pero también no nos podemos olvidar que la palabra de Dios también toma el símbolo del agua. Entonces, así como el río de Dios es el río del Espíritu fluyendo, el río de la unción fluyendo, también es el río de la palabra de Dios fluyendo. También es el río de la revelación de la palabra de Dios fluyendo, fluyendo, fluyendo. Vamos a mirar estos dos puntos y vamos a trabajar en ellos en el día de hoy. Vamos a mirar por las Escrituras que en nosotros hay abundancia de su Espíritu. Yo quiero empezar con Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Y del verso 9 vamos a estar mirando también Romanos 8:14 al 17. El primer punto que vamos a desarrollar hoy del río de Dios, de las aguas salutíferas, de que ya la palabra está fluyendo, esa palabra de vida y de verdad está como un río esperándonos, no en el nivel de tobillos, ni de rodillas, ni de lomos, sino estar sumergidos en la palabra. Así como estamos sumergidos en el Espíritu, de igual manera debemos de sumergirnos en la palabra. Es que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Es para traer un equilibrio. Proverbios 4:27 dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo sé que hay hombres y mujeres de Dios lindos y ungidos con el Espíritu, pero también necesitamos ser ungidos con la revelación de la palabra de Dios, para traer un equilibrio a nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, es importante tener esa seguridad que tenemos el Espíritu de Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. Dice las Sagradas Escrituras: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ese no es el espíritu del Señor, ese no es el espíritu que tenemos de esclavitud, ni andar con temores. Dios no es legalista, Dios no es religioso, Dios no es fanático, pero Dios sí es radical. El Señor Jesucristo fue muy radical en sus verdades. Dios también fue muy radical desde el Antiguo Testamento. Los apóstoles fueron muy radicales. Y yo miro este texto y dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de Cristo. Porque si yo recibo el espíritu de esclavitud, estoy otra vez en temor. ¿En qué quiero ser radical en esta mañana? En que si yo vivo con temores, como cristiano, como hijo de Dios, yo tengo que revisar qué espíritu tengo. A mí no me pueden meter el gol que el que tiene el espíritu de Cristo, que el que tiene al mismo Cristo anda con temores o anda en esclavitud. Yo no lo puedo creer, porque las Escrituras no me enseñan eso. Por el contrario, me dice que yo no he recibido el espíritu de esclavitud para andar con miedo. Y es que 1 Juan 4:18 dice que el que no conoce, el que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios vive en temores. El que anda con temores no conoce a Dios. Uno tiene que revisar qué espíritu tiene, porque el que tiene el espíritu de Cristo, ¿qué temor va a tener? El único temor que va a tener es el respeto hacia Dios y hacia su palabra. ¿Pero temor a quién? ¿A las tinieblas, al clima, a las circunstancias? En ninguna manera. Romanos 8:15 dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de esclavitud es un espíritu de temor, de miedos, de inseguridad. Pero el espíritu de Cristo es un espíritu de comunión, de intimidad, de seguridad. Mire que yo puedo decir Abba Padre, o sea, Dios lindo, precioso. Romanos capítulo 8, verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿cuál es el mensaje del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor a nuestro espíritu? Que somos hijos de Dios. Pero el espíritu de esclavitud no dice eso. El espíritu de esclavitud lo que infunde es temor. Por eso en 2 Timoteo 1:8 decía Pablo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio, porque hay gente que tiene demonio propio, no, dominio propio. Y yo veo Romanos 8:16, el Espíritu todos los días le dice a mi espíritu: tú eres un hijo de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, dice las Escrituras, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo quiero partir con este texto para hablar de dos puntos bien necesarios esta mañana. Y el primero es la abundancia de su Espíritu en nosotros, y el segundo es la abundancia de su palabra. Yo no puedo leer todos los textos bíblicos y explicarlos por cuestión de tiempo, pero sí quisiera tomarme el tiempo para darlos de una manera pues sencilla, prudente. Si a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, de igual manera usted puede tener acceso a este material que está escrito y se lo enviamos por correo, no hay ningún problema, para que podamos avanzar y desarrollar estos dos puntos y finalizar pues con lo que Dios nos ha guiado esta mañana. Y voy a decir los textos bíblicos a continuación que voy a leer. Solamente los voy a citar y algunos voy a leerlos. Isaías capítulo 11, verso 1 al verso 4. Isaías capítulo 11, verso 1 al 4. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 12, 13. 12, 13. 12, 13. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 18 al verso 21.
Estoy citando los textos de la abundancia de su Espíritu en nosotros. La abundancia, es que tenemos abundancia de su Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 1 al verso 5. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Efesios 4:30. Vamos a mirarlos todos o a citarlos así de una manera pues rápida para avanzar en el tema. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Solo para citar algunos textos de la abundancia de su Espíritu en nosotros. Voy a hablar un poquito del final del tema de hoy. Es que aparte de que es tiempo de que al mensaje de la palabra de Dios le echemos el árbol de la vida, que es Cristo, un mensaje agradable, un mensaje dulce, un mensaje fresco, un vino nuevo, un mensaje transformador, un mensaje genuino, verdadero. Aparte de eso, yo creo que es tiempo de que nosotros por las Escrituras nos demos cuenta de la abundancia que Dios ya nos ha dado en Cristo. Voy a empezar, o más bien voy a retomar Romanos 8:17, que dice que si somos hijos de Dios somos herederos. Ya Dios nos dio la herencia. Y no solo herederos, sino coherederos con Cristo. La palabra coheredero quiere decir que tenemos derecho a la misma herencia que el Señor Jesucristo le dieron en su estado natural. La misma herencia. Eso es muy poderoso, la misma herencia. Para hablar de la abundancia de su Espíritu en nosotros, vamos a Isaías capítulo 11, verso 1 al verso 4. La abundancia de su Espíritu. Dice las Sagradas Escrituras: saldrá una vara del tronco de Isaí. Una vara, el árbol, Cristo. Y un vástago retoñará de sus raíces, Cristo. Isaías capítulo 11, verso 2 y verso 3 es un texto o es una profecía que se cumplió en Cristo y que se cumple en todos los que tienen el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Porque podríamos pues ampliar el mensaje, pero no es el tema de hoy el Espíritu, porque hay varios espíritus en las Escrituras. Ya vimos el espíritu de esclavitud. Primera de Juan 4:6 habla del espíritu de error. Primera de Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Una de las cosas que usted tiene que hacer esta mañana, hoy, es probar el espíritu de este programa y con qué espíritu está hablando la palabra de Dios. Si el espíritu de Cristo, si el espíritu del anticristo, el espíritu de error. Uno tiene que probar los espíritus. Hay varios espíritus, entonces, pero no, ese es otro tema a tocar por las Escrituras. Pero Romanos 8:9 dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos dice que somos herederos. Y es el Espíritu el que nos dice que somos coherederos. Quiere decir que lo que le dieron a Cristo nos lo dieron a nosotros. Somos un pueblo que está lleno de la abundancia del Espíritu de Dios. Nosotros no andamos con cántaros. Nosotros no estamos sentados en el pozo como las samaritana. Nosotros no andamos con el agua a los tobillos. El Hijo de Dios no puede andar con el agua a los tobillos, ni con el agua a las rodillas, ni con el agua en los lomos. Es tiempo de que los hijos de Dios entremos en el río de la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar el segundo punto, pero es el tiempo. Estamos tan llenos del Espíritu de Dios. Mire lo que dice las Escrituras, Isaías capítulo 11, verso 2 y 3. Cuando hablamos de herederos y coherederos, yo no puedo disfrutar la herencia si no la conozco. Si no la conozco, es tiempo de destapar la herencia. Tú y yo somos hijos de Dios. No somos mendigos, no somos esclavos, no somos extraños, somos hijos. Y por eso clamamos, decía Romanos 8, por allá al verso 15. Abba Padre, Dios hermoso, porque Dios es bueno. Isaías capítulo 11, verso 2. Yo quiero que veas este texto bíblico como una realidad en tu vida. Y reposará sobre Cristo y sobre ti y sobre mí
el Espíritu del Señor. Ahora, claro, no hay 7 espíritus. El 7 habla de plenitud, de llenura. Son 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es que hay 7 espíritus, hay un solo Espíritu, hay un solo Dios, un solo Padre, un solo Hijo Cristo y un solo Espíritu. Pero mire estas manifestaciones. El Espíritu del Señor, lo que tenemos, no más, tenemos el Espíritu del Señor en nosotros. Voy a adelantarme un poquito. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Cristo. Uno, si yo soy uno con Cristo, pues yo tengo la unción de Cristo. Primera de Juan 2:20, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción permanece. Efesios 1:13 y 14, fuimos sellados con el Espíritu del Señor, que son las arras de nuestra herencia. Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu con el cual fuiste sellados, estamos sellados para la redención. O sea, ya nos hicimos uno con Cristo. ¿Cómo no vamos a estar llenos de su Espíritu si somos uno con Él? Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría. Hay una manifestación del Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría. Si quiere anotar otro texto, Primera de Corintios 1:30, donde dice que por Dios hemos sido hechos sabiduría. Somos sabios, los hijos de Dios somos sabios. Daniel 1:20, y somos 10 veces más sabios que la gente de afuera. Eso dice la Escritura, el que tiene el Espíritu de Cristo. Lo tercero dice espíritu de inteligencia, o sea que esa sabiduría se vuelve inteligencia. Porque sabiduría es saber vivir. Sabiduría no es llenarse de conocimiento y de letras y de no es saber vivir bajo los principios del reino. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Tenemos el espíritu de consejo. Tenemos el pastor, las 24 horas que es Cristo, y un espíritu de consejo. O sea que el Espíritu de Cristo es el que me dice qué debo hacer en los momentos más difíciles de mi vida. Si Él me dice vaya a una autoridad, yo voy a una autoridad. Moisés es el modelo. Cuando Jetro le dice, Moisés, las cosas sencillas entrégaselas a otras, pero las difíciles manéjalas tú. Hay cosas difíciles donde hay que recurrir a una autoridad, a un hombre de Dios sabio. Pero si a mí me duele el pelo a la 1 de la mañana, ¿cómo yo voy a correr a buscar una autoridad cuando yo puedo resolver este tipo de situaciones? Tengo espíritu de consejo y espíritu de poder, Hechos 1:8. Espíritu de conocimiento de Dios, Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12. Espíritu de temor del Señor. O sea, el mismo espíritu de Cristo, esa abundancia hace que tengamos temor al Señor. Porque pareciera que hemos perdido el temor a Dios y a su palabra. Entonces yo miro abundancia de su espíritu. ¿Para qué? Versículo 3. Y le hará entender diligentemente el temor del Señor. Necesitamos ser diligentes en el temor a Dios. El temor a su palabra. No juzgará según la vista de sus ojos. Error a nosotros juzgar la gente por la vista. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, ni tampoco por lo que iba a oír. Entonces yo miro este texto de Isaías y yo digo, hay abundancia de su espíritu en nosotros. Vamos a mirar 2 textos del Nuevo Testamento y ahí cerramos con abundancia de su palabra en nosotros. Primera de Corintios 12:13. Estamos hablando de las aguas salutíferas. Estamos hablando de que el río de la palabra de Dios está dispuesto a esperarnos a sus hijos para que nos zambullamos en estas verdades. Primera de Corintios 12:13 dice las Sagradas Escrituras, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y todos fuimos bautizados, metidos en este cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos, ¿de qué espíritu? El de Cristo, es la unción, esa es la unción. Yo voy a cerrar con un último texto, aquí en la abundancia de su espíritu en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 18 al verso 21. Tenemos abundancia de su espíritu. Ese es el río de Dios que nos está esperando. Y vamos a hablar también de la abundancia de su palabra. Dice Hechos capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 1, verso 18 al 21. Dice,
Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, mire lo que dicen los apóstoles. No es sí y no. Sí, Dios te da, Dios te quita. Sí, no, porque Dios no es camaleón, ni Dios cambia de carácter. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, Dios no está amagando, mas ha sido sí en él. En él ha sido sí. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí. Sí. Las promesas de Dios son sí. Estoy sano, sí. Estoy salvo, sí. Estoy libre, sí. Estoy perdonado, sí. Sí. Y dice el verso 20, continúa diciendo, y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió es Dios. Nos habla de la obra de Cristo en la cruz. El que tiene el Espíritu de Cristo está ungido hasta los huesos. Tiene el Espíritu de Cristo en él. El Espíritu nunca se va a ir de él. Se va a contristar, se va a apagar cuando fallamos. Pero cuando tú y yo estamos en intimidad y comunión, vamos a disfrutar de todas estas glorias y estas verdades. Lo segundo, abundancia de su palabra en nosotros. Salmo 73:10. Salmo 73:10. Isaías 33:6. Jeremías 33:6. Es diferente. Isaías 33:6, Jeremías 33:6, Hechos 15:32, Hechos 20:2, Segunda de Corintios 8:7 y Colosenses 3:16. Vamos a mirar Salmo 73:10 para hablar de la abundancia de su palabra en nosotros, para hablar de que es tiempo de llenarnos de su palabra. Dice el Salmo 73:10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Llegó el tiempo de la abundancia de la palabra de Dios para sacarnos de la sed o de la sequedad espiritual. Dice Isaías 33:6. Isaías 33:6 hablando de este tiempo, hablando de Cristo y de su iglesia. Dice las Sagradas Escrituras, y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, en los tiempos de Cristo. Y abundancia de salvación y el temor del Señor será su tesoro. Tener temor de Dios y de su palabra es un tesoro. Isaías 33:6. Jeremías 33:6 dice, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. Necesitamos conocer la palabra y a Cristo, porque es el camino al Padre, el dador del Espíritu. Cristo es el dador de una nueva vida y Cristo es el nombre sobre todo nombre, así le agradó al Padre. Abundancia de su Espíritu y abundancia de su palabra. Yo quiero cerrar con dos textos y con estos dos textos quiero hablar de dos personajes. Lucas 22:10 y Juan 4:28. Dos personajes. Dice Lucas 22:10, el Señor Jesucristo para hacer la institución de la última cena con los apóstoles, mire lo que les dice Lucas 22:10, y les dijo, y aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. O sea, que habla de un hombre que andaba con un cántaro. Un cántaro era el elemento donde ellos iban y traían el agua. De igual manera también había una fiesta en el templo donde ellos tenían que traer el agua al estanque de Siloé y derramarla en el altar. Juan 4:28 habla de la mujer samaritana con el cántaro de agua. Yo quiero cerrar
con estos dos personajes del cántaro. ¿Qué cantidad de agua le puede a uno o puede uno tener en un cántaro? Yo creo que en un cántaro uno puede meter los pies. Y yo veo al Señor Jesucristo que les quebró el cántaro. Se los quebró. Eclesiastés 12:6. Y con esto quiero cerrar. Yo le quiero decir al Señor hoy que me quiebre el cántaro. Porque yo no quiero ser un ministro para andar con un poco de agua. Porque dice 2 de Pedro 2:17, Judas versículo 12, habla de hombres que son nubes sin agua, sin la palabra, secos, que no tienen agua o que tienen un poco de agua. Dice Eclesiastés 12:6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Yo voy a resaltar en Eclesiastés 12:6 la parte que dice y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Cristo y su palabra revelada es la fuente inagotable de agua viva. Y yo quiero hoy decirle, Señor, quiebra este cántaro porque estoy viviendo con muy poca agua de tu palabra. Y yo quiero que de esa fuente fluya ese río de revelación, de abundancia de palabra en mi vida. Por eso, Amós 8:11 hablaba el Señor que iba a enviar hambre y sed, no de pan, sino de agua, de oír su palabra, Vamos a cambiar el cántaro. Vamos a salir de andar con el agua hasta por los tobillos.